Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días, televidentes. Ministro, cuando usted asumió el cargo, dijo que su misión principal era la de establecer nexos con un legislativo que ya desde ese momento y antes amenazaban con ir por la cabeza del presidente. A la vuelta de pocos meses, el presidente disuelve la Asamblea y al mismo tiempo acorta a poco más de la mitad de su periodo de gobierno. ¿Qué pasó? Con el legislativo, con las diversas autoridades de las funciones del Estado, con la sociedad civil, con los ecuatorianos, a final de cuentas. Gran parte del legislativo, no todos, no pusieron de su parte. No comprenden el concepto de la unidad de propósitos, de hacer una convergencia en favor de los intereses del país. Y en este caso, por ejemplo, fundamentalmente por la estabilidad, la economía y la seguridad. Al final del día, ¿se consiguieron o no los votos? ¿O el margen era muy estrecho y no valía la pena correr ese riesgo? Los votos siempre se cuentan al final. He escuchado a algunos opositores, a algunos interpelantes y otros que balbucean que ellos mismos reconocían que no había votos para la institución. Pero ese es en el campo de los votos. Lo importante es lo que le interesa al país. Y lo que el presidente de la República ha tomado es una decisión de Estado en favor de los ecuatorianos. Y ya vamos a ir a eso, pero antes, ministro, ¿hubo legisladores que quisieron extorsionar al gobierno pidiendo plata y cargos? Jamás. Ok, no hubo ese intento de transacción entonces como se ha denunciado por parte de la oposición. Pero ¿quién denunció, por Dios? Lo importante, trabajar en función del país. Lo que le interesa es la estabilidad y en este caso, trabajar, resolver los problemas y irnos a las elecciones generales. Ayer el presidente de la República le dijo a CNN que disolvió la Asamblea para evitar que se desarrolle el plan macabro del correísmo de tomarse todas las instituciones del Estado y lo dijo en con estas palabras. Escuchémoslo. Es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan. ¿Era para evitar entonces un plan macabro que se disuelve la Asamblea o por grave conmoción social y crisis política? ¿Con qué nos quedamos? El presidente de la República ha sido bastante claro. Eso es parte de la grave crisis política, por supuesto. Hace al lado esos elementos, porque si usted se fija, el día domingo, las declaraciones de la nueva autoridad reelegida, no fue pues solamente decir que iba a ser una gran concertación nacional, le dijo a quién le debía el puesto, y no de forma electiva, sino en absoluta dependencia y sumisión, como les gusta a ellos. Y parte de esa agenda de caos, porque no me vengan a decir que la izquierda se pasó un poquito a la derecha y la derecha se pasó un poquito a la izquierda, porque nunca escuché un programa económico legislativo, ni social de avanzada, ni progresista. Era una agenda en la línea de lo que ha señalado también el presidente de la República y todos en el quehacer legislativo lo saben, porque eso es lo que los une, el caos, no el sentimiento de libertad y prosperidad. A propósito de ese pacto, ¿cómo pudieron unirse el agua y el aceite? ¿Cómo pudo estar en la misma orilla UNES y el Partido Social Cristiano? Una organización política, me refiero al Partido Social Cristiano, que con su exalcalde combatió en su momento a lo que llamaba dictadura, con sendas marchas en Guayaquil y con un discurso combativo, preguntándole a la gente, por ejemplo, ¿ustedes le creen a Correa? Y multitudes coreaban que no. Después de eso, ministro, ¿cómo se puede pasar a constituir una alianza legislativa? Como ex legislador, yo puedo entender lo que significa acuerdo puntual, lo que se puede significar una hasta mayoría móvil. El problema no es con quién, sino para qué. Ese es el asunto de fondo. Y el domingo se consagró un concepto orgánico, no coyuntural, orgánico y formal, como a todas luces hicieron gala. Lo importante sería si la agenda era de lo que le interesa al pueblo o solamente porque sus desafectos van dirigidos a una sola persona o a un solo proyecto. Creo que está bastante claro que esa fue la consumación de lo que es una posición irracional. Y la muerte cruzada, ministro,
¿desarticula el plan macabro o únicamente lo posterga? La disolución de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República, y la convocatoria a elecciones anticipadas, generales, presidenciales, legislativas, es una herramienta constitucional y democrática también, que le devuelve al pueblo la oportunidad para poder regir sus destinos. Lo más importante es a juicio, es decir, a criterio, discrecionalidad y fundamentación del jefe de Estado. Todo el mundo podrá tener criterios diversos, son por demás respetables en democracia. Unos podrán decir que no hay crisis, han de decir que están de fiesta, pues algunos. Otros han de decir que están de acuerdo. Pero lo importante es que quien toma la decisión y la valoración es el primer mandatario, en este caso el presidente de la República, es a su juicio. Y esa es la fundamentación, básicamente para ir a esta nueva etapa que tiene periodos básicamente definidos y que para mí constituye una nueva oportunidad, tanto para el ejercicio del gobierno como para las renovaciones democráticas. Pero yo le pregunto sobre el plan que ha denunciado el presidente de la República, de una organización política, de tomarse todas las funciones del Estado. Esta decisión de Guillermo Lasso definitivamente interrumpe ese objetivo, esa estrategia, o insisto, únicamente la posterga. Y te contesté, es parte de los elementos de la grave crisis política, obviamente, a todas luces relevante, es un elemento fundamental, no lo he dicho lo contrario, así está. Si se posterga o no, no dependerá ni siquiera de quien ha dictado esta situación o que durante unos meses no haya asamblea, sino que dependerá del dueño de la democracia, quien a través del voto, el arma más importante de la democracia, debe impedir no que un programa de gobierno de izquierda o de derecha se plasme, sino que los autócratas hagan lo que les dé la gana en el país. Que los planes que no son obviamente de gobernabilidad, sino de desestabilización permanente, no cunden, no tengan efecto. Pero no pocos de los acólitos de ese plan que se encuentran en otras funciones del Estado, allí siguen. Simplemente se han ido los legisladores, pero por ejemplo en la Judicatura o en la Corte Nacional de Justicia, siguen allí actores fundamentales en el desarrollo de esa estrategia. Pero es obvio que momentáneamente se han quedado sin padrinos. Usted había dicho que los partidos tienen derecho a interponer demandas de inconstitucionalidad al decreto. ¿Ustedes lo ven como un mero trámite? ¿Qué expectativa tienen sobre el pronunciamiento que vendrá de la Corte Constitucional? En un Estado de Derecho, no solamente los partidos, no, cualquier ciudadano tiene el derecho a presentar los recursos sobre los actos que creen que no constituyen una situación favorable para ellos o que están reclamando o que presentan una oposición. Eso es lo normal, no hay por qué sorprenderse. Yo veo como algo legítimo hasta cierto punto que diversos actores hayan presentado estos recursos ante la Corte Constitucional, porque son acciones de inconstitucionalidad, más allá que por algunos quieran irse por otras vías de acciones de protección que no caben bajo ningún concepto. Será la Corte Constitucional, sí, la que tome la decisión. En mi criterio, no hay razón y base alguno para contrariar el ejercicio efectivo que ha hecho el presidente de la República del artículo 148 de la Constitución. Es más, la Corte Constitucional debería acatar, ellos también, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, acerca del control formal, sí, pero no de la sustancia, del por qué el presidente de la República, a su juicio, ha tomado una decisión. Y le voy a poner un ejemplo para aquello. Si en el decreto ejecutivo expedido el día de ayer no constara la solicitud al Consejo Nacional Electoral, que ya lo ha hecho, de comenzar a procesar la convocatoria de elecciones, la Corte tendría todo el derecho del mundo a tumbar el decreto. Pero consta, pero valorar que expresamente lo prohíbe el artículo 153, no lo puede hacer. ¿Están preparados, sin embargo, como gobierno ante la posibilidad de un escenario contrario, en donde la Corte inadmita esas denuncias? Siempre hay que estar preparado, porque por más que yo soy respetuoso del Estado de Derecho, después de haber visto el fallo de lo mínimamente verosímil, que fue uno de los tantos ingredientes que consumó la grave crisis política, ya me espero cualquier cosa. Justamente el día de ayer estaba escuchando en este canal al maestro Hernán Salgado, justamente que también hacía la misma señalamiento o advertencia o preocupación sobre la actuación de la Corte Constitucional.
¿Y qué viene ahora, ministro? Presentaron ya un decreto ley, la reforma tributaria. ¿Qué otros decretos ley vienen en camino? Como le dije en la anterior entrevista, Lenin, que usted no me creía que inmediatamente se iba a presentar eso al Congreso, que hoy día, o a la Asamblea, que ahorita no está en funciones, ya se presentó a la Corte Constitucional la solicitud de dictamen para que este decreto ley en materia tributaria que beneficia a grandes capas medias de la población con el efecto de la deducción del impuesto de renta, en las próximas horas inmediatamente se va a presentar otro en relación a zonas francas que tiene una vital importancia para el factor productivo, comercial del país. Y así lo haremos siguiendo inmediatamente. Y luego, zonas francas, ok, reforma tributaria. Muchísimas. Recuerde que van a hacer mucho en materia económica. ¿Por qué, Lenin? Porque la misma Constitución que a algunos les fastidia y que solo la cogen cuando les conviene y no integralmente, porque recordemos que la Constitución y la ley funciona es para todos, no para algunos, establece que es solo en materias de económico urgente, o sea, son decretos leyes, no en otras materias. Así que sobre eso estará circunscrito en materia legislativa el accionar del gobierno, sin perjuicio que obviamente el Estado sigue funcionando, sigue habiendo decretos de ejecución de otras materias, reglamentos y fundamentalmente actos de gobierno, actos de Estado. ¿Puede entrar dentro de esos decretos ley de urgencia económica la reforma laboral? La materia laboral exclusivamente puede ser que no esté circunscrito el económico. Hay una legítima pretensión, lo ha manifestado el señor ministro de Trabajo, un gran ministro de Trabajo, tiene ese impulso. Nosotros estamos tomando todas las medidas jurídicas correspondientes porque no queremos dar un paso en falso. Esa reforma es muy importante, es la que más pide el país, que necesita empleo y oportunidades. Pero tenemos que analizar bien, si uno lo ve a la letra constitucional, puede ser un poco complejo que se limite al tema estrictamente económico urgente. ¿Habrá cogobierno con la Corte Constitucional? ¿Van a tener acercamientos con los jueces? ¿Cómo esperan ustedes que sean estos trámites de enviar proyectos, esperar dictámenes? Siempre tiene que haber el respeto a las diversas funciones del Estado. Esa es la institucionalidad. Eso es lo que quiere el país. Ese es un factor de estabilidad que es lo que se requiere. Así que formalmente habrá las relaciones que se requieren. Es un Estado en esta práctica de transición durante estos meses en que ellos tienen que observar o dictaminar materias específicas de carácter legislativo. De ahí el gobierno lo que tiene que hacer es seguir trabajando en función de los intereses generales y con un fuerte apego al tema de la seguridad ciudadana, que es la mayor preocupación que tiene el pueblo ecuatoriano. Ahora que ya no hay asamblea, ahora que ya no hay juicio político, ¿cuál va a ser su rol, ministro, en el gobierno? El mismo de siempre, articular con las diversas funciones de Estado, con los ciudadanos, con la sociedad civil, con los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que seguir trabajando en función de los grandes intereses generales, no solamente en el aspecto legislativo. Ese es un aspecto importante, pero no lo es todo. El presidente no ha descartado que vaya a candidatizarse nuevamente. Con esa posibilidad, ¿usted, Henry Cucalón, está de acuerdo? Es una decisión que tendrá que tomar en su momento el presidente de la República, si opta o no por esa situación. Hoy nos encontramos a 24 horas de una nueva etapa del gobierno en donde se tiene que trabajar con más ahínco que nunca porque las demandas del pueblo ecuatoriano están más vivas que nunca también. Sí, claro, la decisión es del presidente, pero en el contexto de la muerte cruzada, eso equivale a llamar a un plebiscito. No tendría mucho sentido invocarla y salirse del juego. Es como organizar una fiesta y que el anfitrión no asista. Es un buen análisis. Debe ser, sin duda alguna, uno de los fundamentos o lógicas que debe asumir el jefe de Estado. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Son las 7:10 de la mañana, Andrea.